Hola, buenas tardes, soy Juber Smith Gutiérrez y esta tarde vamos a exponer argumentos mediante ejemplos del libro Las claves de la argumentación de Anthony Whiston, el segundo capítulo, junto a mi compañera. Hola, mi nombre es Tatiana Benavides. Para comenzar, quiero darles a conocer la definición de qué es un argumento. Un argumento es un razonamiento por el cual se intenta expresar la validez de una tesis o ya sea una idea. En otras palabras, es el elemento central sobre el que gira el resto del contenido. Argumentos mediante ejemplos. Los argumentos mediante ejemplos ofrecen uno o más ejemplos específicos en apoyo de una generalización. El argumento por ejemplos es un tipo de argumentación muy común. Se utiliza frecuentemente en dos casos. Uno, especialmente en aquellos en los que el receptor no comprende o no entiende bien la idea o la información que se le está tratando o se le está transmitiendo. Y también se usa para reforzar nuestro argumento, demostrando casos que nos dan la razón en lo que estamos defendiendo o en lo que estamos tratando de decir. En épocas pasadas, las mujeres se casaban muy jóvenes. Julieta, en Romeo y Julieta de Shakespeare, aún no tenía 14 años en la Edad Media. La edad normal del matrimonio para los jóvenes judías era de 13 años y durante el Imperio Romano muchas mujeres romanas contraían matrimonio a los 13 años o incluso más jóvenes. Bueno, este argumento que acabamos de ver anteriormente generaliza a partir de tres ejemplos. 1. Julieta. 2. Las mujeres judías en la Edad Media. Y tercero, las mujeres romanas durante el Imperio Romano, a muchas o la mayoría de las mujeres de épocas pasadas. Para ver la forma de este argumento con mayor claridad, podemos enumerar las premisas de forma separadas. Para continuar a dar las premisas del ejemplo visto, quiero darles el significado de qué es una premisa. Una premisa es una afirmación o idea que se da como cierta y que sirve de base a un razonamiento o una discusión. Esa es una premisa. Entonces, a continuación vamos a ver las premisas que encontramos de forma separada en el ejemplo anterior. Luego de haber conocido el significado de qué es una premisa, vamos a dar a conocer las premisas de forma separada del texto o del argumento que vimos anteriormente. Las mujeres judías durante la Edad Media estaban casadas normalmente a los 13 años. Es una premisa que encontramos del argumento o del ejemplo que vimos anteriormente. Otra premisa que se puede sacar de forma separada es que muchas mujeres romanas durante el Imperio Romano estaban casadas a los 13 años o incluso más jóvenes. Por lo tanto, pues muchas mujeres en épocas pasadas se casaban muy jóvenes, como la conclusión que se puede sacar de estas premisas de forma separada. Bueno, y hablando de todo esto de argumentos mediante ejemplos, también se debe tener en cuenta que esto requiere de algunos requisitos. Uno de ellos es que exige un proceso de investigación. Debemos tener en cuenta esta parte, se debe hacer una investigación verídica, una buena investigación para que esos párrafos o esos argumentos sean de forma verídica, que el lector se pueda dar cuenta de que sí es una investigación verídica, de que sí hubo un trasfondo de lo que se está hablando. Los ejemplos deben ser ciertos, el argumento debe partir de premisas, obviamente, fiables. Esas premisas deben ser fiables y verídicas. Se debe evitar argumentos débiles, se debe seleccionar una muestra acorde a lo que se está hablando. Y otro requisito es que los conjuntos grandes requieren más ejemplos. Entre más grande sea el conjunto, pues va a requerir de más ejemplos para que el lector pueda entender claramente todo esto. Hay más de un ejemplo. Un ejemplo simple puede ser usado
para una ilustración. El único ejemplo de Julieta puede ilustrar los matrimonios jóvenes, pero no ofrece ningún apoyo para una generalización. Puede ser en un caso atípico. La excepción de conforma la regla se necesita más de un ejemplo. Es decir, vamos a dar un caso erróneo. El derecho de las mujeres a votar ganado solo después de una lucha. Por lo tanto, todos los derechos de las mujeres son ganados solo después de una lucha. Aquí estamos dando solo un ejemplo de la mujer cuando luchó, se puede decir, cuando se protestó, y se da el argumento final, o sea, como que se cierra con, por lo tanto, todos los derechos de las mujeres son ganados solo después de una lucha. Un argumento, conclusión, pero no es así. En este caso, que hay más de un ejemplo, ahí tenemos que dar más de un solo ejemplo, por eso solo lo dice el mismo título. Podemos darlo como: el derecho de las mujeres a votar fue ganado después de una lucha, el derecho de las mujeres a asistir a los colegios secundarios y a la universidad fue ganado solo después de una lucha, el derecho a la mujer a la igualdad de oportunidad de trabajo fue ganado después de una lucha. En este caso, que ya se dieron varios ejemplos, pues se puede decir, por lo tanto, todos los derechos de las mujeres son ganados después de luchar. En la generalización, el conjunto de casos de mejor argumento pueden ser pueden ser todos. Entonces, en este caso de que hay más de un ejemplo, se trata de eso, ¿sí? De que damos más de un ejemplo para poder concluir el tema. Ya sea de cualquier tema que estemos tratando, ya sea de política, o en el caso de Julieta, que habla de que en ese tiempo las mujeres se casaban a muy temprana edad. Pues no se puede dar un texto muy amplio, muy grande, pues o sea, con todos los números de las mujeres que se casaron a esa edad, pero sí se enumeran una cantidad pues muy significativa que dé el argumento de que en ese tiempo sí las mujeres se casaban a temprana edad. Entonces ahí damos argumentos y damos una conclusión veraz, ¿sí? Igual que en este caso de las mujeres, que pues siempre se ha hecho una lucha, se ha hecho un estallido social, se ha hecho sentir para poder tener ese derecho. Entonces damos varios argumentos y damos una conclusión. También hay una parte que dice de un ejemplo en el texto que habla de que en un pueblo pequeñito no hay que dar más argumentos para saber que hay personas, importantes, personas buenas. O sea, cuanto el pueblo es más pequeño, más argumentos hay que dar, porque se cree que en un pueblo se conoce todo. Entonces normalmente hay que argumentar más, hay que dar muchos más ejemplos para dar la definición de que en ese pueblo sí hay gente valiosa. Entonces a esto se define este pedazo de los textos, de que hay más de un ejemplo. La información de trasfondo es crucial. A menudo necesitamos previamente una información de trasfondo para que podamos evaluar un conjunto de ejemplos. Es decir, voy a dar un ejemplo. En el texto hay varios ejemplos que prácticamente datan de lo mismo. Voy a poner un ejemplo un poquito más, pero con una moto, porque hay un ejemplo con un carro. Vamos a comprarnos una moto, ¿cierto? Entonces, normalmente nosotros le preguntamos a nuestra mamá, a nuestro tío, si tiene una moto. Un ejemplo, su hermana tiene una moto, una Krypton, y el otro tiene una Suzuki, y el otro tiene una Boxer. No, mejor ¿cómo se llama? Una CB. Entonces el de la CB le dice: no vaya a comprar esa CB porque eso está malo, eso se está dañado, eso sale carísimo, los repuestos, eso yo no sé qué, bueno, en fin, todas las quejas del mundo. Pero usted ha escuchado a muchos amigos que las CB son muy buenas, son unas motos muy buenas, o sea, han salido muy buenas motos, muy buenos motores y que no dejan varado, en fin. Pero su hermano le dice que esa es la peor moto que ha comprado en la vida.
Le pregunta a su primo, el que tiene la Krypton, que cómo le ha salido la moto. Le dice, no, que la moto es muy buena, pero el problema es que no la puede sacar porque todo el mundo se la quiere robar. Que mejor no se compre una moto de esas. Entonces va y le pregunta el de la Suzuki y le dice, pues la Suzuki es buena, pero me ha salido muy buena, se les ajustan las tapas, pero el motor es muy bueno, pero no alumbra la farola, pero el motor es muy bueno, pero no me la quiere robar, pero yo ando ahí en esa desbaratación, pero el motor es muy bueno. Entonces siempre nos vamos como por esas explicaciones, según entiendo en el texto, de las personas, de esos terceros, ¿sí? De esas personas que están cerca. También hay otro texto que habla de las Bermudas, del Triángulo de las Bermudas. Les voy a leer. En la zona del Triángulo de las Bermudas es famoso como lugar donde han desaparecido misteriosamente muchos barcos y aviones. Solo en las últimas décadas han habitado varias docenas de desapariciones. Sin duda, pero varias docenas de desapariciones. ¿Entre cuántos barcos y aviones que han pasado por esta zona? Varias docenas o varias docenas de miles. Si solo han desaparecido varias docenas entre, digamos, 20.000, entonces la proporción de desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas puede muy bien ser normal o incluso inferior y ciertamente nada misteriosa. O sea, data de que normalmente en el mar se pierde mucha gente, ¿no? En muchos lugares. Pero le hemos dado tanto trasfondo, tanto interés a este lugar que lo hacemos como tan misterioso. Pero hay muchos más lugares que normalmente el lugar, o sea, dando los números en sí, no es tan malo, según entiendo yo, ¿no? También está este pedazo que dice al principio de lo del trasfondo, que son estos anuncios que nos hacen como necesitar algo sin quererlo. Por ejemplo, esto. ¿Usted sabe usar los servicios chapuceros? Tenemos ya docenas de clientes absolutamente satisfechos en su área. Por cierto, los servicios chapuceros pueden tener docenas de clientes absolutamente satisfechos en su área. Aunque esta clase de afirmaciones obviamente no tiene ninguna veracidad en sí, pero sin duda nos hace considerar que lo necesitamos, ¿no? Y además que este tipo de servicios ni siquiera tiene satisfecho al 2.4% de sus clientes. Entonces, son como avisos engañosos, ¿no? Entonces, por eso que la información de trasfondo es crucial. O sea, siempre necesitamos saber lo que está más allá, no quedarnos con lo que nos dan. O sea, nos quedamos con que el Triángulo de las Bermudas es súper peligroso, nos quedamos con que el primo dijo que la moto era muy mala y nos quedamos con que el aviso que los chapuceros son lo mejor. Entonces, siempre nos sabemos quedar con eso, pero no nos quedamos con el trasfondo de la información. Entonces, a eso se data este pedazo de ese texto, de estos ejemplos. Hola, el siguiente punto es una pregunta de que hay contraejemplos. Compruebe la generalización preguntando si hay contraejemplos, pero preguntándonos primero qué es un contraejemplo. Un contraejemplo es el ejemplo que se utiliza para redebatir lo que se ha expuesto teóricamente o con otros ejemplos. Es decir, que usamos un ejemplo para decir lo que hicimos, pero también usamos más ejemplos para rebatir ese ejemplo que se está dando. Mejor dicho, tratemos de pensar en contraejemplos cuando evaluemos argumentos de cualquier otra persona. Preguntémonos si las conclusiones de esta persona tienen que ser revisadas y limitadas o si tienen que ser retiradas por completo, que no sean verdaderas. O si el supuesto contraejemplo pueden ser mal interpretados. ¿Sí me hago entender? O sea, digamos que el supuesto contraejemplo puede ser interpretado como un ejemplo más. Tiene que aplicar la misma regla tanto a los argumentos de cualquier otra persona como los propios de uno mismo. La única diferencia es que usted tiene la posibilidad de corregir lo mismo de su generalización excesiva. ¿Sí? A continuación mi compañero les va a dar unos ejemplos de contraejemplos.
Gracias.